Bueno, y vamos a dar inicio a esta clase de educación artística hoy con un tema relacionado con el teatro y relacionado también con esa mitología y con esos cuentos que hemos escuchado desde hace tanto. A veces en los videojuegos, los chicos por ahí que juegan, a veces vemos esas historias de esos dioses griegos, todas esas hazañas que ellos han vivido. Entonces hoy vamos a hablar de la creación de personaje a través de la mitología griega. Y vamos a mirar cuáles son las metas que tenemos para hoy. La primera meta es reconocer los elementos necesarios para la creación de un personaje. Crear un personaje a partir de las historias de la mitología griega. Vamos a dar inicio entonces a esta clase cuestionando un poquito qué es eso de los personajes. Cuando nosotros leemos historias, encontramos muchos personajes. Cuando vamos a ver obras de teatro, encontramos también muchos personajes y básicamente un personaje son creados para habitar ese mundo posible, ese mundo imaginario, donde ellos desarrollan cierto tipo de acciones, donde hay una trama, donde se relacionan un personaje con otro, y ya desde la literatura encontramos que hay unos personajes principales, otros secundarios, otros terciarios, dependiendo, digamos, ese nivel de importancia que tenga dentro de la historia. Entonces, básicamente eso es un personaje. Tanto en la literatura como en el teatro hablamos de esos, digamos, esos seres que están creados para habitar ese mundo posible, vivir historias, vivir tramas, y dichos personajes nacen también de la vida real y pues de esos mundos fantásticos también que nosotros hacemos posible desde la literatura. Entonces vamos a adentrarnos un poco a lo que es la creación del personaje. Básicamente, hoy, como les contaba, estamos teniendo una clase de teatro. Y para crear esos personajes, para verlos en escena, cuando ustedes van a una obra de teatro que ven que hay muchos colores, muchas luces, pues digamos que el actor tiene unos procesos para crear esos personajes, porque no son algo que simplemente, como se dice comúnmente, disfrazarnos. Realmente esa palabra disfrazarnos en el teatro no la utilizamos porque hablamos es de personificar. Todos esos vestuarios que encontramos en un camerino en el teatro son vestuarios que pertenecen a un personaje que el actor previamente estuvo creando. Y resulta que para crear esos personajes vamos a hablar aquí como de ciertos pasos. Ya en la temporada pasada habíamos dado algunos tips, pero hoy vamos a entrar un poquito más a profundizar más todas esas partes, por llamarlo de alguna forma, para crear un personaje. Entonces, lo primero es la descripción física. Cuando hablamos de la descripción física, es la imagen del personaje, es cómo se ve ese personaje, si es una mujer, si es un hombre, si es un dios, si es un semidios, si es un niño, si es un adulto. Todo eso entra a partir de la descripción física. ¿Y esa descripción física qué tiene? En el caso, por ejemplo, de lo que estamos observando acá, vemos que por acá hay un dios griego llamado Poseidón, por aquí está el dios de la guerra, y por allí está Afrodita, que es la diosa de la belleza. Cada uno de estos personajes físicamente tiene características, digamos, que los resaltan, digamos, en comparación a otro personaje. Entonces, por ejemplo, vemos que podríamos hablar de esa descripción física, incluso ya empezar a hablar de algunas cosas que me dice esa descripción física. Si, por ejemplo, observamos a Afrodita, vemos que es una mujer tranquila, que está sentada ahí, pero si, por ejemplo, observamos a Poseidón con su tridente, vemos que ya aparece otro carácter diferente en el personaje. Entonces, esa descripción física, eso que el público, ese primer encuentro que el público tiene con el personaje, es demasiado importante, porque de ahí, pues digamos que también el actor, el creador, quiere mostrar algo a partir de ese físico del personaje. Posiblemente encontremos a un Poseidón acá que lo vemos muy rudo, pero digamos en el desarrollo de la historia encontremos que no es tan rudo, que de pronto es un poco más noble, un poco, digamos, más paternal. Entonces ahí es donde se empiezan a crear, digamos, esos matices dentro de una obra de teatro. Entonces, importante, lo primero, la descripción física, saber cómo viste mi personaje, qué edad tiene también, empezar a pensar un poquito de eso, cómo se viste, qué elementos tiene. En el caso, por ejemplo, de Poseidón, que tiene un tridente, que es lo que lo caracteriza. Entonces, esa descripción física es fundamental a la hora de crear un personaje. Vamos a la siguiente, que es define cómo es su entorno y dónde está. Esto tanto en la literatura
digamos en los libros que leemos como en las historias que vamos a ver a un teatro, es fundamental. El entorno en el cual se mueve mi personaje es súper importante para la personalidad de ese personaje, valga la redundancia. No es lo mismo pensar en un personaje que, por ejemplo, está en el Averno, aquí, o un personaje que vive en el mar, o un personaje que está por allá en el Olimpo, en ese lugar donde habitaban los dioses griegos. Entonces, eso también le da al personaje ciertas características diferentes. Ahí me habla un poquito de la historia también. Si yo voy a empezar y me dicen, esta historia se desarrolla en el cielo, ya tengo de pronto un imaginario ahí diferente. Eso me da un poquito también de la personalidad de ese personaje, me da indicios de pronto de cómo puede ser, de con quién vive, de qué labores desarrolla dentro de ese entorno. Entonces, pensar en el entorno es algo fundamental también cuando estoy creando un personaje. Vayan tomando nota ahí porque ahorita vamos a tener un reto súper chévere. Vamos para la tercera, que habla de cuáles son las relaciones de tu personaje. Entonces ahí ya empiezan a aparecer esos otros personajes. Ya no solamente estoy hablando de ese personaje que voy a interpretar, que voy a encarnar, sino que ya voy a empezar a hablar de con quién se relaciona, si la relación que tiene con este personaje es madre e hija, son primos, son hermanos, es padre e hijo. Entonces ahí esa relación de mi personaje con los otros personajes me empieza a dar también digamos, unos matices muy interesantes a la hora de hacer esa carga emotiva, que ahorita vamos a mirar qué es eso, para que el personaje desarrolle toda aquella historia y pueda contarnos eso tan chévere que nos tiene ahí, digamos, para contar. Por ejemplo, aquí en esta imagen que tenemos, aquí hay dos diosas griegas, que ahorita las vamos a conocer. Está Atenea y está Afrodita, que es la diosa de la sabiduría, y Atenea, que es la diosa, Atenea, diosa de la sabiduría, y Afrodita, diosa de la belleza y del amor. Entonces ahí, digamos que en esa primera imagen, podríamos decir, entre estas dos diosas, de pronto hay como algo ahí como que están medio enojadas, ¿cierto? Ahí vemos que Afrodita, por ejemplo, tiene un espejo en la mano donde se ve digamos, la vanidad. Y bueno, ahí hay unas frases en inglés donde le dice Atenea a Afrodita como que, bueno, es necesario que estés tan cerca de mí, me estás haciendo claustrofóbica. Y Afrodita le pregunta, ¿y qué es ser claustrofóbico? ¿Qué es la claustrofobia? Entonces ahí también se ve un poquito de esa relación. Miren que solamente con una imagen donde vemos dos personajes, donde vemos una actitud que simplemente la una está parada de una forma y la otra de otra forma, nos empieza a hablar de la personalidad de ese personaje. Vamos ahorita para la cuarta, que son las características de los personajes, deben tener un toque humano. ¿Y por qué es tan importante aquí y hoy que vamos a hablar de los dioses griegos? Resulta que una característica de los dioses griegos o de los griegos era que le atribuían a sus dioses características humanas. ¿Qué quiere decir eso? Entonces empiezan a aparecer características como los celos, la envidia, la ira, la sabiduría, el amor, el odio. Todas estas cosas que son atribuidas normalmente a los humanos, pues digamos que se le atribuyen también a estos personajes. Y es súper importante, no importa que no estemos trabajando en personajes griegos, en este caso de dioses griegos, sino que cualquier personaje, así nazca de la ficción, así sea un personaje que tengo en mi imaginación y que le estoy dando unos superpoderes, pues es súper importante que tenga esas características humanas. ¿Por qué? Porque a partir de esas características es que se genera otro aspecto que es muy importante y son los conflictos. Vamos a verlo por acá. El fracaso y los conflictos son puntos claves para el desarrollo de un personaje. ¿Y por qué creen ustedes que es tan importante esto? Vamos a imaginar una obra o una historia donde tengamos un personaje que todo lo que sueña, todo lo que quiere, lo pueda lograr sin ninguna dificultad. Ahí creo que la historia se tornaría un poco aburrida, ¿cierto? Porque realmente, incluso en nuestra vida cotidiana, es muy importante asumir esos conflictos, esos retos que tenemos todos los días y superarlos. Entonces, imagínense ustedes en este mundo de la literatura, donde encontramos a un personaje en conflicto, porque los conflictos no solamente son con el otro, no solamente es una discordia que se genera entre otro personaje, sino que hay unos conflictos que son internos, del personaje con el mismo.
esas preguntas que se hace el personaje y que, digamos, en el desarrollo de la historia, pues empieza a solucionarlas, a buscarle solución o encuentra otras dificultades a partir de esos conflictos internos que él tiene. Entonces, punto clave para la creación de mi personaje, los conflictos y los fracasos. Y recuerden que los conflictos no solamente son con el otro, son esos conflictos también internos. Bueno, aquí vamos a entrar, ahora sí, ahí se van a sentar, van a escuchar porque vamos a hablar un poco de esos dioses griegos, de esas historias maravillosas de todos esos dioses griegos que hemos leído, que hemos escuchado en los libros de historia, de pronto en alguna actividad en el colegio, en las mismas películas. Y vamos a empezar con esos dioses griegos hablando de Cronos. Resulta que Cronos, digamos que fue el que inició toda esta historia, por llamarlo de alguna forma. Cronos era un titán y los titanes eran hombres gigantes, grandísimos, inmortales, porque además eran dioses, ¿cierto? Eran inmortales, tenían ese poder de la inmortalidad, es decir, que no morían. Y Cronos tuvo unos hijos, empezó a tener unos hijos, pero Cronos era un ser malvado. Y Cronos, siempre que nacían sus hijos, le pedía a Gea, su esposa, que se los entregara. Inmediatamente nacía y Cronos lo que hacía es que se los tragaba enteros. Entonces, Cronos tuvo 6 hijos, pero resulta que el último hijo de todos, llamado Zeus, Gea no lo quiso entregar. Entonces lo que hizo fue que engañó a Cronos envolviéndole una piedra en lugar de su hijo y él se tragó la piedra. Y a Zeus lo mandó a que una cabra, que era una semidios llamada Amaltea, se lo llevara y lo cuidara y él pudiera crecer lejos de su padre y lejos de los peligros de su padre. Pues resulta que este dios llamado Zeus, que sé que muchos lo han escuchado, cuando crece y se hace adulto, escucha la historia de su padre, escucha la historia de que se tragó a todos sus hermanos, así que se le ocurre algo. Hace una fiesta, invita a su padre y como Zeus, como era un dios, tenía además un poder que era convertirse en lo que él quisiera, se convierte en un mesero y le sirve a su padre un vino. Y este vino lo que hace es que inmediatamente Cronos se toma este vino, comienza a escupir cada uno de sus hermanos. Entonces sale Hades, sale Poseidón, sale Hera, sale Demeter y sale Hefesto. Entonces, imagínense ustedes que cuando él se traga ese vino y empieza a escupir y a escupir, a escupir a cada uno de sus hijos, pues imagínense que lo último que Cronos escupe es una piedra. Y ahí se da cuenta del engaño, de que fue engañado por Gea y se pone muy, pero muy furioso. Y desde ahí, ojo chicos y chicas, desde ahí viene eso de que le sacaron la piedra. Cuando a veces nos enojamos, ay, le sacamos la piedra al profe, le sacamos la piedra al compañero. Es de esta historia, de esa mitología griega, donde Cronos escupe y se da cuenta que fue engañado y que nunca se tragó a su hijo Zeus, sino que fue engañado y se tragó una piedra. Bueno, resulta que ya luego de esta historia de que ya están estos 6 hijos, Zeus, con mucho poder, pues digamos que manda a su padre a vivir en el espacio. Recuerden que él era un dios, no podía morir, entonces los expulsa y Zeus se va a vivir a un lugar que se llama, donde vivían todos los dioses, se fue a ese lugar y resulta que, bueno, con todos estos hermanos que tenía él, hubo un hermano, el primero que vemos allá, que es Hades. Resulta que Hades y Zeus tenían ahí como un problema porque Hades fue mandado a vivir en el inframundo. Entonces Zeus ordena a Hades que se vaya a reinar en el inframundo. Allá está entonces Hades reinando en el inframundo, en ese lugar oscuro, pues que no le agradaba mucho, pero digamos que fue una orden de Zeus que ya se había convertido, por decirlo de alguna forma, en ese dios más poderoso. Luego encontramos a Poseidón, que Poseidón es el dios que reina el océano, que reina los mares, y que Poseidón es muy característico por su tridente. Ahí lo vemos reinando los mares, entonces le dijo Zeus, tú a partir de ahora reinarás el mar. Entonces, digamos que ahí, bueno, Zeus estaba en el cielo por allá, y Poseidón estaba en el océano. Aquí encontramos a Zeus, que también es llamado el dios del trueno,
que ese es como su gran poder, además de muchos, esta Hera, que era la reina de la tierra, y resulta que era la esposa de Zeus. Entonces ahí empezamos a encontrar también que en esa mitología griega esas relaciones entre, digamos, no es como lo vemos ahorita, esas relaciones de familia, sino que esos griegos y esos dioses tenían unas formas diferentes de habitar el mundo. Entonces, pues, ay, pero es que era la hermana, no, pero realmente en esa época lo que ellos hacían, o bueno, digamos en esa época no, esa mitología que nos cuentan los griegos, lo que hacían justamente era eso, eran los dioses con los dioses, porque además ellos tenían que permanecer siendo dioses, ¿cierto? Por acá encontramos a Deméter, que es una de las diosas que más me gusta, es la diosa de la primavera. Deméter era la diosa de la primavera, la que hacía que las cosechas florecieran, que la tierra diera frutos, entonces era como la encargada de eso tan bonito que era dar frutos. Y está Hefesto, que entre las características de Hefesto era muy noble y era el dios como del fuego, él era como de los volcanes, entonces ahí estaba Hefesto también, que era el encargado de manejar el fuego. Pues resulta que todos estos dioses que fueron, digamos, esa primera generación de dioses, comenzaron a tener muchos hijos. Aquí vamos a conocer algunos, pero hay muchísimos. Resulta que Poseidón tuvo una hija que se llamaba Afrodita, aunque cuentan la mitología que Afrodita nació de la espuma del mar. Imagínense ustedes. Por ahí hay un cuadro de la historia del arte muy famoso, que es de Sandro Botticelli, y que se llama El nacimiento de Venus, que es la misma Afrodita. Y ahí vamos a hacer un paréntesis gigante porque resulta que toda esta mitología griega y estos nombres que nos encontramos aquí en la mitología griega, posteriormente los vamos a encontrar en la mitología romana, que ellos lo que hacen es que cogen estos dioses, pero les cambian de nombre. Entonces, en el caso de Afrodita, para los romanos se llama Venus, y de ahí viene ese cuadro que ya lo hemos visto, es de Sandro Botticelli, llamado El nacimiento de Venus, donde vemos a Afrodita que sale de una concha de mar, y lo que nos cuenta la historia es que esta mujer nace de la espuma del mar, entonces por ende es hija de Poseidón. Por aquí está Atenea, la habíamos mencionado ahorita, y con Atenea sucede algo muy interesante. Atenea es la diosa de la sabiduría. Pero resulta que Atenea tiene un nacimiento, digamos, un tanto extraño. Un día estaba Zeus en el Olimpo, que es el lugar donde habitan los dioses, en el Olimpo, y le dio un fuerte dolor de cabeza. Y estaba con mucho dolor de cabeza, entonces Zeus empezó a golpear la cabeza porque tenía mucho dolor, y de su herida nace Atenea. Por ende, Atenea no tiene madre y es la diosa de la sabiduría. Y es, por decir, la hija como consentida de Zeus. De ahí, pues, que es esa mujer de libros, es esa mujer de la sabiduría, y que su símbolo es un búho, porque para ellos, digamos que el búho representa la sabiduría. Y por acá encontramos a Perséfone, que Perséfone es la hija de Deméter. ¿Qué pasa con Perséfone? Ahorita vamos a profundizar un poco más en esa historia, pero básicamente Perséfone era una mujer muy bella, era una mujer que cada vez que caminaba siempre aparecían flores. Además era hija de Deméter, recuerdan, la que estaba encargada de todas las cosechas. Pues bueno, Perséfone tiene un final, digamos, un tanto triste, porque Perséfone es raptada por Hades. Hades un día la ve y queda profundamente encantado de Perséfone, así que Hades decide llevársela para el Averno. La rapta y se la lleva para el Averno. Y su madre, Deméter, que era la encargada de que la tierra diera frutos, de la primavera, de todos esos colores hermosos de la tierra, pues empieza a entrar en una profunda tristeza. Y entra en tanta tristeza que todo el mundo entra en un invierno eterno. De ahí los dioses explican por qué en algunos países tenemos las estaciones, ¿cierto? Porque digamos que cuentan que cuando Deméter pues fue separada de su hija, entra en esa profunda tristeza, entonces todo se convierte en invierno. Pero resulta que Zeus, recuerden que Zeus era como digamos el jefe, por llamarlo de alguna forma. Zeus ve que esto está sucediendo y empieza a preocuparse. Ay, pero la tierra la tenemos sin frutos, estamos en ese invierno profundo. Así que entonces va y habla con Hades y les dice: bueno, Hades, vamos a hacer algo.
Perséfone está muy triste, entonces hagamos algo. Devuélvenos un tiempo a Perséfone, que Perséfone durante algún tiempo del año esté con su madre y luego te la vuelves a llevar. Entonces, en esos meses del año donde cuentan los griegos que Perséfone estaba al lado de Deméter, es donde están esas estaciones más bonitas, el otoño, la primavera. Pero cuando luego es separada de su hija, nuevamente entra ese invierno. Y así encontramos muchas historias. La invitación es a que vayan e indaguen. Hay muchos más dioses, esos dioses tan maravillosos que encontramos ahí. Bueno, y resulta, vamos a hacer algo aquí rapidito antes de que pasemos a la sorpresa que tenemos, y es mirar algunos de esos elementos que necesitamos para crear un personaje. Por ejemplo, maquillaje. Importantísimo cuando vamos a crear un personaje. Los personajes tienen unas características y este maquillaje permite que nuestro rostro de alguna forma o se deforme o digamos que tome otro aspecto. Entonces el maquillaje a la hora de crear un personaje es vital, que ahí estaríamos hablando también de esa descripción física. Por aquí encontramos algunos elementos. En el caso, por ejemplo, que fuéramos a representar a Atenea, el libro, ¿cierto? Que es ese símbolo de sabiduría de Atenea. Por aquí encontramos algunos accesorios de esos dioses griegos, por ejemplo. Bueno, y tenemos el guión, que es también vital a la hora de, digamos, de enfrentarnos a ese personaje. Ahorita les decía yo, si vamos a hacer, por ejemplo, esos diálogos que hay y esa relación que hay entre un personaje y el otro, pero aquí vamos a ver algo que es curioso y es los monólogos. El monólogo es un solo actor en escena. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente hay una persona contando su historia, y por eso les decía, hay conflictos que son con los demás, hay conflictos que son con uno mismo. Entonces digamos que ese estilo de teatro donde se llaman monólogos, para que lo sepan, cuando digan, ay, hay un monólogo en tal corporación, ya saben que van a encontrar un actor en escena y que se va a desarrollar todo eso que hemos visto acá, pero digamos que con el mismo, ese conflicto entre el mismo. Entonces el guión, en este caso el libreto, es fundamental para quienes hacemos teatro, para, digamos, esos grupos que ustedes van. Hay primero un guión, tanto para los monólogos como para esas obras que encontramos grupales. Entonces aquí viene el reto y la invitación que les tengo. Resulta que hay un niño melo del municipio de Marinilla. Se los voy a mostrar por acá primero. Se llama Sebastián Restrepo Ramos. Sebastián Restrepo Ramos, del Colegio de la UP de Marinilla, a los cuales les mandamos muchos saludos, que siempre están conectados con Profes Melos. Y Sebastián Restrepo hizo su reto y encarnó a Kratos, al dios de la guerra. Encarnó a ese personaje. Bueno, aquí, valga la aclaración, es un personaje que encontramos en los videojuegos. Sé que muchos niños allá están, ¡ay, el dios de la guerra, el del videojuego! Sí, eso fue una adaptación que se hizo para hablar de el dios de la guerra, de Ares. Realmente en la mitología griega se llamaba Ares y pues encontramos esas características también de ese guerrero. Entonces, con este video que vamos a ver a Sebastián, vamos a observar ahí cómo fue que él hizo esa personificación de su personaje. Yo soy Kratos. Nací en una ciudad griega llamada Esparta. Se caracteriza por ser un pueblo guerrero. Mis padres son Zeus y una simple mortal. En mis inicios me hice capitán de un ejército con tan solo 50 hombres, pero después se unieron miles. Un día llegaron demasiados bárbaros, demasiados hasta para mí, e invoqué a Ares, que los mataría, pero con solo una condición, que esparciría el caos en su nombre. Y así lo hice, maté a mi esposa e hija. De hecho, yo llevo impregnadas en mi piel las cenizas de mi familia. Yo no dejo de tener pesadillas debido a mis acciones y decido romper el pacto con Ares. Lo desafié y lo maté. Pero cuando maté a Ares, mis pesadillas aumentaron y decido suicidarme. Pero Atenea impide que lo haga. Pero yo no quería matar a Ares. A mí lo que me interesaba es matar a Zeus. Pero en ese entonces no sabía que era mi padre. Cuando estaba a punto de matarlo, Zeus se dio cuenta que iba por él y me mató con la espada del Olimpo. Y una titana me devolvió a la vida. Y ya en otro intento, cuando lo estaba a punto de matar, Atenea se metió y me dijo que era mi padre. Yo volví al pasado para derrotar a todos los dioses y titanes, y lo logré.
y así me proclaro, el dios de la guerra, el destructor de mundos o el ángel de la muerte. ¡Hey, mis niños melos y mis niñas melas! Hoy en clase de artística yo les voy a hablar del arte de la palabra. Nunca dejemos de lado el arte de la palabra, que puede ser prodigiosa, como puede ser macabra. La palabra debe ser manejada con sigilo. Por una sola palabra se puede romper un hilo, o romper un corazón, u ocasionar una alerta. Manejar bien la palabra también te puede abrir puertas. Usa muy bien las palabras con el arte de crear. Ellas pueden confundir como pueden aclarar. Casi que todas las artes utilizan su carisma. No hay arte tan poderoso como la palabra misma. Perséfone. Tengo una triste historia. Fui separada de mi madre Deméter. Por aquí está. Ay, miren, tan linda mi madre Deméter. Porque, pues, Hades, el malvado Hades que habitaba el inframundo, me raptó. Me raptó durante mucho tiempo. Así que eso hizo que yo tuviera una personalidad diferente. Bueno, a mí me encantan las flores también, así como a Perséfone, por eso quise personificarme con ella. Entonces, vean, por aquí utilicé una sábana que tenía por allá en la casa. Me puse una correa, vean, aquí. Y bueno, y estas flores así que son muy de los personajes griegos. ¿Y por qué me gustó Perséfone? Pues bueno, porque es que esa historia de Perséfone a mí me parece pues que habla también de la valentía de las mujeres. Porque es que Perséfone, a pesar de que fue raptada, que era una diosa y que fue separada de su madre, durante mucho, pero mucho tiempo, digamos que influyó mucho en eso que pasaba en el mundo. Y gracias a esa relación que ella tenía con su madre, ese amor que tenían ellas juntas, pues digamos que lograba liberarse cierto tiempo. Pero también es muy triste porque Perséfone, ese tiempo que estuvo por allá con Hades, ese tiempo, pues la pobre Perséfone sufría mucho y eso hizo que se desarrollara una personalidad un poco más y más oscura, que siendo esa niña dulce, esa niña encantadora que a su paso dejaba muchas flores, pues desarrolló esa personalidad también cuando estaba allá en el Averno, donde tenía que estar, pues, todo el tiempo. Ustedes se imaginan que a uno lo raptaran por allá por un lugar que a uno no le gusta, ¿no? Y ella siendo una diosa griega, siendo una diosa, y además por ser tan hermosa. Ay, pero imagínense que tenemos una videollamada. Hanna, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Hola, Hanna. Hola. Qué alegría poder verte de face to face. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Ay, ¿cómo te pareció esa clase hoy de creación de personajes y de los dioses griegos? Muy bien. ¿Cuál te gustó más de todos? La que tú estás haciendo, que se llama ¿cómo? Perséfone. Esa. Perséfone, que fue separada de su madre y que era una mujer muy hermosa, así como tú. Tú podrías hacer un papel de Perséfone así, ponerte el traje de Perséfone y aprenderte esa historia y contárnosla, ¿no, Hanna? Sí. Bueno, Hanna, ¿y en qué colegio estudias? López de Mesa. Ay, López de Mesa. ¿Y siempre están conectados con profes melos? Sí, señora. Es que tan chévere esas clases que nos dan los profes. Yo aprendo mucho. ¿Tú también? Sí, señora. ¿Y qué Sí, es lo que señora.
te gusta hacer a ti, Hanna? A ver, cuéntale a los niños que te están viendo y escuchando en esta mañana. Me gusta hacer deporte y estoy en una clase de porrismo. ¿De porrismo? O sea, esas que se disfrazan y que hacen así con penachos y que bailan y que animan a los equipos cuando están jugando. No, ¡No! ¿Qué es? de cargar a niñas y hacer gimnasia. Ay, o sea que mejor dicho, eso ya es esas que hacen así malabares. Ay, tan chévere, Hanna, y eso no es muy difícil. No. No. Pero sí se debe practicar mucho, ¿cierto? Ajá. Se debe Sí, practicar. señora. Bueno, Hanna, y cuéntanos, a ver, ¿qué es lo que, a ver, aparte de ese porrismo que haces y de esos compañeros, ¿qué sueles hacer, por ejemplo, tú un día que sales del colegio? A ver. Que salgo del colegio, jugar. ¿Jugar? Sí, y también que salgo del colegio, hago las tareas. Mira para allá. ¡Ay, Hanna! ¡Qué maravilla! Bueno, y eso es súper importante, hacer las tareas, porque es que jugar es muy divertido, pero cuando uno no hace, por ejemplo, tareas, ay, que después llega la profe y le dice, ¡ay, Hanna! Esta tarea no la terminaste, ¿cierto? Hanna, ¿y qué es lo que te gusta jugar? Me gusta jugar con mi hermanita. Sí, ¿qué juegos hacen ustedes dos? A ver. Chuchas con dibujos. ¡Ay, tan chévere! Mira, Hanna, te voy a proponer que vaya con su hermanita y van a hacer estos retos también, para que mires ahí, por ejemplo, uy, eso de ponerse unos trajes de otros personajes, ¿cierto? De esos personajes griegos, mirar por allá eso que tiene la mamá y personificarnos con maquillaje y empezar a hacer de cuenta que somos otras personas, es muy interesante. Ahí les doy esa idea para que sigan jugando. Yo juego mucho con mis amiguitos también a eso. Bueno, Hanna, ¿le quieres dejar un mensaje a alguien, a tus compañeros que seguro te están viendo, a la profe? A mi familia que mi mamita llamó para que me vieran. Ay, entonces un abrazo gigante a la mamita. ¿Qué le vas a decir? ¿Que la quieres mucho? Sí. Bueno, entonces mándale muchos besos desde ahí, que seguro ahí está conectada viéndote y orgullosa de Hanna ahí. Bueno, Hanna, chao. Chao, profe. Chao, y gracias por estar conectada y siempre con Profes Melos. Ahí estaba Hanna, que nos llamaba contándonos también esos juegos tan interesantes, ¿cierto? Porque es que a veces pensamos que, ay no, estar en el celular y esos juegos que yo no sé ni cómo se llaman, de esos celulares y todos ahí pegaditos del celular, pues digamos que eso nos aleja de las personas. Todos esos juegos que nos invitaba ahorita Hanna, de chucha cogida, de escondidijo, pues son juegos que nos relacionan con nosotros. Y que miren ustedes, si cuando hablamos de creación de personaje es tan importante esa relación de unos con otros, imagínense en la vida cotidiana. Vamos a saludar a Salomé Quintero, que nos está llamando. Salomé, ¿cómo estás? Hola, profe. ¿Cómo estás, Salomé? Bien, profe, ¿y usted? Ay, súper bien, vea. Yo aquí estoy haciendo un personaje griego. Vea, ¿sí me parezco? Sí, señora. Ay, Salomé, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Te gustó la clase de la profe Yasmín? Sí, me encantó. Ay, ¿cierto Me que tan me encantan todos estos personajes. ¿Ya habías escuchado de algún dios griego? Atenea, creo que me ha sonado el nombre. ¿De la diosa de qué? Atenea. Eso es la diosa de la sabiduría, ¿cierto? Sí, señora. ¡Ay! La que nació de un dolor de cabeza del papá. ¡Ja! Imagínese usted, Salo, ¿cómo le parece? Ay, sí. Esos dioses griegos definitivamente muy chéveres, porque además uno dice, ay, claro, le dio un dolor de cabeza. Ah, o sea que los dioses también les da dolor de cabeza. Entonces cuando uno diga, pues si le dan a los dioses, no nos van a dar a nosotros, ¿cierto? Sí, señora. Salo, ¿y dónde estudias? Yo estoy en la institución educativa Antonio José de Sucre. ¿Y en qué grado estás? En cuarto. Estoy en cuarto grado. ¡Cuarto! ¡Ay, no! Bueno, un saludo para esa institución que siempre está conectada también con Profes Melos, a las profes, a todos los amigos que están allá viéndonos y seguramente escuchando a Salomé, ¿cierto, Salo? Sí, señora. Salo, ¿y el colegio, por ejemplo, cuál es tu materia favorita?
La de mi materia favorita es, bueno, es que tengo varias, porque Sí. me gusta mucho ciencias sociales, ciencias naturales y español. Ay, tan chévere, ¿cierto? O sea que también te gusta mucho leer. Sí, señora, es que me encanta la lectura. Claro, donde uno se encuentra todos esos personajes fantásticos. Y además hay algo, Salo, muy interesante con la lectura, y es que, por ejemplo, uno dice, ay, no, es que tan rico que pasara esto, ay, tan bueno que, por ejemplo, existiera una persona con estas y estas características, y saber que a través de la lectura lo podemos lograr, y de la escritura, ¿cierto? Cuando vamos a leer, por allá que nos encontramos, uy, con esos, por ejemplo, con esos dioses que tienen superpoderes, y tan chévere uno pensar en esos mundos que son posibles a través de la literatura, ¿cierto? Sí, señora, es que a mí me gusta mucho que hay un autor que se llama Hernando García Mejía y yo le tengo la colección de todos. A mí me encantan los libros de él. Sí, ay, bueno, ¿y por qué no nos cuentas ahí un pedacito de alguna historia de ese autor que tanto te gusta? Sí, señora, mira, por ejemplo, Tomasín Bigotes, a mí me lo hicieron conocer, pues yo lo conocí en el colegio, a mí me recomendaron el libro, entonces yo lo compré con mi mamá. Sí. Y el libro se trataba de que a Tomasín, lo estaba espantando una bruja. Entonces, él estaba buscando como cosas para espantar a una bruja para que no vuelva a la casa de él. Entonces, por ejemplo, él le echaba sal a la cama o al machete le ponía cruces. A mí me encantan esos libros. Y esas historias fantásticas, ¿cierto? Además como que un poquito de terror, ¿cierto que sí, Salo? Sí, señora. Y desde ahí entonces te encantó ese autor y seguiste por allá averiguando qué más libros tenía. Sí, señora, yo sigo tengo bastantes libros. ¿Y cómo me repites el nombre, Salo, de ese libro tan chévere? Sí, señora, se llama Tomasín Bigotes. Tomasín Bigotes. Ay, entonces ya saben ahí. Yo me quedo súper antojada. Le voy a decir a mi abuelito que me lo lea. Y a la Sí, señora. profe Alegría que tanto le gusta leer, ¿cierto? A la profe Aleja. Sí, señora. Yo creo que le va a encantar también esa recomendación a la profe Aleja, o seguramente también ya se lo leyó, ¿cierto? Bueno, Ay, Salomé, te mandamos muchos besos, muchos abrazos. Gracias por siempre estar conectada. Recuerda los retos, Salo, ¿listo? Ya Sí, sabes que señora. puedes enviar esos retos al correo teleantioquia@profesmelos.com.co para que también todos los niños conozcan ese talento tan maravilloso que tienes. Gracias Muchas- por estar conectada. Muchas gracias, profe, besos. igualmente. Chao, Salo. Bueno, y yo me voy a seguir practicando con mis personajes, porque es que por allí te voy a decir a la profe Yasmín que me preste maquillaje, porque me quiero maquillar así como Perséfone. Entonces ustedes allá sigan conectados, que ya viene la profe Dani con su clase de los colores de la paz. Chao, chao.